quería preguntarles cómo, no cómo les fue en cuanto a calificación, pero cómo les fue en el parcial, cómo se sintieron con la metodología. Ya sé que no es la primera instancia que rinden así. ¿Cómo se sienten que les fue? No están todavía las notas finales. Estamos en etapa de revisión, porque si bien por sistema se agiliza, tampoco es perfecto, hay que mirar uno por uno. ¿Comentarios? ¿Algo que quieran agregar? No me pareció tan complicado, pero yo no podía concentrarme, o sea, como que no la pasé bien, pero no creo que haya sido complicado. Yo es la primera vez Ajá. que rindo así, la verdad me pareció súper ágil. Sí me complica el tema de que sea secuencial porque te obliga sí o sí a responder esa pregunta que quizás eh, sería más fácil pudiendo leer todas las consignas, eso sí. Claro. Pero en general me parece que estuvo bien. Bueno, ¿alguna otra experiencia que quieran compartir? Bien. Estamos viendo porque algunas respuestas, digamos, vieron que había algunos campos abiertos, entonces es bueno mirar uno por uno en detalle, sobre todo los que están en el borde, con ánimo a que puedan aprobar, pero ahí, por ahí, según cómo haya corregido el sistema, entonces no podemos confiarnos. Después en todo múltiple opción, no solo verdadero y falso, por ejemplo, que haya una única, que el sistema no tenga margen de error o que no haya para escribir, campos abiertos, podríamos dejarlo al sistema corregir, como la comisión es relativamente, es un número manejable, que son, podemos tomarnos el tiempo de mirar uno por uno y hacer estos exámenes. Lo de la linealidad es cierto, aparte como cualquier examen, ¿no? Uno dice, bueno, en la metodología tradicional uno dice, bueno, le doy un vistazo, si me quedan unos minutos reviso, que me pasan en las hojas, uno revisa, se fija si se entiende lo que quiso poner o que haya respondido bien. Sucede que, bueno, con esta nueva metodología hay otros factores. El orden de las preguntas también es aleatorio, entonces por ahí lo que se evita es que avanzando en las preguntas después es muy difícil esto de evaluar. Imagínense sin estar en el aula de manera virtual, esto de tener que disponer o de dos dispositivos, de una cámara que se pueda separar y demás. Imagínense si fuese algo así de ágil, pero estando en aula, ya vamos a poder combinar, digamos, lo mejor que tiene de cada una de estas dos modalidades. Hoy como que, bueno, todavía estamos siguiendo con esta modalidad. Bueno, si les parece vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Esperen que voy a compartir pantalla. Yo subí el Power, subí las filminas. Con la clase de hoy. Hoy vamos a avanzar con lo que veníamos viendo de gestión de procesos. Hasta ahora vimos toda la parte introductoria. Esperen que... me salteó el... A ver. No, un momentito, porque claro, esto es un PDF y quisiera poder... acá está. Ya vimos tuvimos la parte inicial, que vimos toda la primera fase, siguiendo este autor, Bravo Carrasco, que vimos todo lo que tenía que ver con integrar gestión de procesos en la organización, y avanzamos hasta la representación visual en lo que tiene que ver con diseños de mapas de procesos. En una tercera fase, que es la que, digamos, en este esquema, habla de la gestión estratégica de procesos, que es la que vamos a ver hoy. En línea con este esquema, estaríamos viendo la gestión estratégica de procesos
Y él después plantea en la fase siguiente la optimización de procesos, que es lo que vamos a ver seguramente es de otro autor, que es mejorar o rediseñar procesos. Después, si quieren, el material completo también pueden tenerlo, digamos, la idea es que esté a disposición. Yo les voy subiendo a medida que vamos avanzando en las prácticas que él llama, en los capítulos que vamos presentando. A ver, un momento. Entonces, en esta tercera fase, que vamos a ver, lo que les decía, la gestión estratégica de procesos, tiene como objetivo armonizar, digamos, las prioridades de los procesos con la estrategia de la organización. Tenemos la estrategia de la organización, es decir, bueno, este conjunto de procesos, no siempre se pueden abordar todos los procesos, sobre todo los de apoyo, los de negocio se da por sentado que se trabajan, pero hay que decir, bueno, ¿por dónde se empieza a trabajar? Las prácticas que vemos en este esquema, en esta fase, él plantea 4, nosotros nos vamos a enfocar en 3. Igual les puedo dejar el material que abarca el siguiente para aquellos que estén interesados, pero si no nos excede, digamos, el alcance en la materia y no tenemos el tiempo. Él plantea como primera práctica priorizar, digamos, entre todos los procesos de la organización, y según criterios que vamos a ver ahora, alguna manera de definir esos criterios, priorizar sobre cuáles se va a trabajar. Evaluar procesos, poder establecer cuál es la brecha entre la situación actual y aquella que se plantea como la deseada de esos procesos que se hayan priorizado. Definir indicadores como para poder hacer este monitoreo, poder controlar y optimizar los procesos que se hayan elegido. Y gestionar los riesgos, ver de los caminos que se definen a tomar, bueno, cuál es el riesgo de tomar una u otra acción. ¿Qué nos plantea en esta instancia este autor? Nos establece que se tienen que dar, por un lado, tres condiciones de entrada para comenzar con la gestión estratégica de procesos. Por un lado, que ya lo venimos mencionando, la estrategia y la organización, a modo de guía. El plan estratégico tiene que ser, es el insumo principal y es el que le va a permitir a la organización alinear sus intereses a la hora de definir procesos, a la hora de definir objetivos en cada uno de esos procesos. La representación visual de esos procesos, tener todos los mapas identificados y representados visualmente, y tener definido con claridad quiénes son los dueños, quién es el dueño de cada uno de los procesos. En base a eso lo que nos dice es, bueno, otro de los requisitos es poder alinear intereses para que haya un desarrollo armónico, si se quiere, no solo entre organización, digamos, en línea entre una armonía o que haya intereses alineados entre organización, procesos e inclusive individuos, intereses individuales, intereses a nivel procesos e intereses de la misma organización, poder alinear el interés particular con el interés más general. Entonces, aquello que se defina como objetivo final del proceso o como misión del proceso, que esté acorde con el interés de la organización. Un ejemplo muy ilustrativo, inclusive nos brindan en la biografía, dice, por ejemplo, en el rubro industrial. Si tenemos respecto de un grupo de máquinas o un proceso que esté abocado a reparación de máquinas, depende cuál va a ser el objetivo que yo define para ese proceso, es cómo lo voy a poder evaluar y voy a poder definir si está alineado o no. Si yo establezco como objetivo cómo voy a monitorear ese proceso, si digo, bueno,
¿Cómo lo voy a evaluar? En base a, o inclusive hasta abonar, en base a cantidad de horas dedicadas a reparación de máquinas, y se abona por máquinas reparadas, por horas destinadas a reparación, o inclusive el pago de horas extras para reparación. Va a haber un choque de un conflicto ahí de intereses, porque mientras aquellas personas que sean remuneradas por arreglo de maquinarias, les va a convenir reparar mayor cantidad de máquinas, mientras que la organización lo que le conviene es tener que reparar la menor cantidad de maquinarias posible. Digamos, eso mismo se puede, en definitiva, repensar en qué objetivo, qué es lo que se establece como objetivo en ese proceso, si se quiere, en mantenimiento de maquinarias. Entonces se puede dar vuelta y se puede decir, bueno, en vez de tener como objetivo o nuestro indicador para evaluar si es eficiente o si me está dando los resultados que yo espero este proceso, plantearlo en, bueno, cantidad de máquinas, la mantención de trabajo preventivo en maquinarias, cantidad de maquinarias que no se hayan descompensado, o sea, empezar a trabajar con tareas de prevención y no de reparación, y tal vez remunerar, premiar o evaluar en sí el proceso por máquinas no descompuestas o no rotas. No sé si se entiende. Y a su vez estamos realizando el mismo trabajo, es solamente decir, bueno, alineo el interés de este proceso en función de los intereses que tengo en la organización. Distinto por ahí sería si tercerizo ese servicio. Entonces uno, bueno, puede decir, bueno, si solo envío, solo se va a abonar eso en función de la reparación, sí, lo puedo medir en cuanto a costos de reparación u horas dedicadas, porque no es algo que tenga que mantenerlo en el tiempo o que esté, digamos, habiendo un choque de conflicto. No sé si se les ocurre otro caso como este, que tengan en alguno de ustedes en su lugar de trabajo. ¿Quieren comentar? Bien. Y el otro punto es el conocimiento internalizado para gestionar procesos. Es decir, que una persona conozca de fondo su proceso. No solamente que haya un manual, que haya un instructivo, sino que las personas que intervienen en ese proceso realmente lo tengan incorporado. A eso se refiere con conocimiento internalizado. Que cuando uno uno pasa por ahí en etapas de relevamiento, al conversar con los participantes o estar haciendo tareas de relevamiento, es muy distinto que uno narre lo que dice un manual que cuando uno realmente conozca qué hacer, cuando uno recorre el proceso, cuando uno mismo lo realiza. Bien. Entonces, esperen que cierro, no sé si se escuchan por ahí los ladridos del perro del vecino. ¿Qué nos plantea, qué prácticas nos plantea este autor acá? Lo que les decía hoy. Priorizar, evaluar esos procesos y definir indicadores. Dentro de priorizar, vamos a ver estos 4 puntos. Identificar factores de decisión, priorizar, después seleccionar estos procesos y decidir el curso de acción. Es muy importante, digamos, el objetivo en priorizar, es lo que les comentaba, va a ser poder definir criterios objetivos que puedan identificarse desde la estrategia de la organización, en base a eso poder hacer una prioridad. Los 2 insumos, como decíamos hoy, 2 insumos vitales para esta práctica, son la estrategia de la organización y al menos la representación visual de todos los procesos, más allá del estado del avance que esté. Por lo que primero se comienza va a ser una definición para tener criterios objetivos a la hora de decir, bueno, para identificar estos factores de decisión. ¿Cuáles son algunos ejemplos que les muestro ahí, que nos plantea Bravo Carrasco? Factores de decisión, como ejemplo, pueden ser en la medida que los procesos contribuyen a los objetivos estratégicos, su importancia en la generación, por ejemplo, de productos más importantes de la organización, un avance previo que hayan tenido, si el proceso ya está en un proyecto de cambio, nivel de riesgo del proceso para la organización,
cómo repercute frente a los clientes este proceso, cuál es la imagen frente a los clientes, en qué grado contribuye a la calidad del servicio prestado, en qué tanto influye en otros procesos, la necesidad de hacer evolucionar el proceso, aporte la continuidad operacional, es decir, que pueda, digamos, mantenerse la operatividad de mi empresa, el impacto que tenga en la excelencia de las operaciones, la relación con el clima organizacional, transacciones que impliquen unas transacciones importantes en cuanto a importe de dinero, etc. Cada organización es quien va a determinar sus propios criterios para poder fijar las prioridades. No es algo que se pueda definir de manera objetiva o de manera ajena. Y lo que sigue es asignarle un peso a cada uno de estos factores. Asignar un peso a cada factor. Entonces, es difícil concentrarse, tengo de fondo un batallón. Y por ahí me quitan la atención. Vemos ahí, está una tabla con un ejemplo de factores de decisión seleccionados. En la primera columna de factores de decisión se menciona el factor que dice, bueno, contribución a los objetivos estratégicos, un ejemplo que veíamos recién, y se resumen en palabras clave para después poder seguir trabajándolos en alguna tabla más reducida. Contribución a los objetivos estratégicos, que lo llamaríamos contribución. Si tiene algún trabajo de avance previo, si ya está trabajando con este proceso. Importancia en la generación de productos clave. Nivel de riesgos del proceso e imagen frente al cliente. Y esto lo reducen como contribución, avance, productos, riesgo e imagen. Estos deben ser los factores por los cuales yo debería evaluar mis procesos. Y se le otorga en un peso. Esto que ven ahí en porcentaje. Entonces, es decir, los ordena de mayor a menor. Es decir, bueno, la contribución que hacen los procesos a los objetivos estratégicos deberían ponderarse en un 40%. En el avance previo, un 20%. En cuanto a la importancia en la generación de productos clave, un 15%. En riesgo, 15%, y en cuanto a la imagen frente al cliente, 10%. Eso me da el total, el aporte total. Entonces, lo que va a seguir después de eso, voy a tener que priorizarlos. Entonces, lo que voy a ver ahí es, digamos, ahora lo que quiero saber es seleccionar un grupo de procesos con el cual voy a trabajar en su optimización. Recuerden que acá ya estamos. Ya aplicamos gestión de procesos. Tenemos todos los procesos relevados y tenemos un mapa de procesos. Ahora estoy en la etapa de seleccionar con cuáles trabajar en optimizarlos. Entonces acá donde se le asigna una nota, en este cuadro que ustedes ven, una nota de 1 a 5, por ejemplo, es este caso. Como para poder evaluarlos. Normalmente este trabajo se hace con los procesos de apoyo, que pueden ser muy numerosos. ¿Se acuerdan? Los que dan soporte, los administrativos, los de apoyo, los de soporte, porque los procesos del negocio deberían entrar derecho a ser evaluados. Entonces, en esta tabla, fíjense, está en la lista de procesos, por ejemplo, en cuanto a contratar, desvincular, pagar rentas y gestionar créditos. Serían los procesos seleccionados, en este caso, o que estamos entre es el grupo de procesos a analizar. Y a cada uno de ellos se le pone una puntuación en cuanto a los factores de decisión. Entonces digo, bueno, contratar personas. ¿Qué puntuación yo le pondría en cuanto a su contribución a los objetivos estratégicos? En este caso, la máxima nota, 5. En cuanto a avance de procesos previos, 4. Y así se le va poniendo una puntuación. Ustedes me dirán cómo se hace para poner esa puntuación. En este caso, en los casos esto de colocar la puntuación, se busca personas que tengan mucha experiencia, o también trabajar con facilitadores, como decíamos, si hay un área de procesos que trabaja con procesos, el mismo dueño del proceso se va consultando, no es azaroso, digamos. Se trata de que
gente con conocimiento dentro de la organización pueda colocar, porque está evaluando en definitiva, es muy subjetivo esto de colocar esta nota. Lo que sí ya se hizo de manera previa, en términos objetivos, digamos, es definir los factores y qué peso le damos a cada uno. Entonces, a modo, para tomar un ejemplo, se calcula con todos, pero es, bueno, la nota final del proceso, por ejemplo, ahí abajo está el caso contratar personas. Va a ser la sumatoria de cada una de las evaluaciones que recibió por el peso. Entonces, contratar tuvo un 5 en el aspecto de contribución, pero le doy el peso ponderado, digamos, por 0,4, que es lo que yo definí que iba a tener, que ese factor es lo que iba a pesar. Después tuvo una nota, un 4 en el factor avance, que lo multiplico por 0,2, que es el peso ponderado de ese factor. Y así hago con todos los factores la nota que coloqué por la ponderación de cada factor, y obtengo la nota final, en este caso un 3,9, que fue el estar ya ordenado de mayor a menor. 3,9, 3,3, y así voy teniendo, de manera tal que tener en base a un criterio definido, cuáles van a ser mis procesos y por dónde voy a empezar este proceso de optimización. ¿Se entiende hasta ahí estos cálculos? Es algo en realidad simple, es cuestión de que uno lo lee más despacio, no es más que un cálculo sencillo. Entiendo, profe, pero no entiendo cuál sería más o menos prioritario. ¿El que más nota tiene Bueno, o el que menos nota tiene? el que más nota tiene. El que más nota tiene. Claro, porque Ok. acá lo que está diciendo es, bueno, ¿cuál es el que tiene más incidencia en definitiva para elegir? Igual eso es con el criterio de cada uno, acá porque es de 1 a 5, es decir, bueno, ¿cuál tiene prioridad en este Bien. caso? Bueno, como acá, contratar personas, la puntuación que le pusieron en cuanto a su contribución, porque quiero evaluar aquellos que tengan, por ejemplo, si para mí un factor importante es qué contribución hace los objetivos estratégicos, fíjate que gestionar créditos, según la evaluación que hicieron acá, definen como que gestionar créditos no tiene tanta contribución a los objetivos estratégicos. Ahora, contratar personas sí. Entonces, bien. En ese sentido, y considerando la nota final, se podría decir que contratar personas sería uno de los procesos prioritarios para empezar a trabajar. Ahora. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda respecto Gracias. a eso? No, de nada. Bien. Entonces, ¿cuántos procesos, digamos, paso siguiente, vamos a seleccionar procesos? Se puede seleccionar el que vimos 1, 2, o si se pueden hacer todos. Uno también decir, no es obligación tener que recortar y trabajar solo sobre uno de ellos. Estamos pensando de, bueno, ¿por dónde comenzar? Y lo que les decía, sobre todo esta selección se hace con los procesos de apoyo, los de negocio, de entrada que se tienen que evaluar, se tienen que establecer los objetivos, se tienen que establecer los indicadores y trabajarlo y tenerlos siempre monitoreados. Pero por ahí, con los de apoyo no se puede abordar todos. Por eso es que se necesita seleccionar algunos de ellos. No hay un número objetivo en cuanto a cuáles, va a depender de recursos, va a disponer de horas hombres que se necesite contratar a alguien si trabaja en la función áreas de procesos, y demás cuestiones que la empresa deberá, digamos, evaluar en base a sus posibilidades en ese momento. Y paso siguiente, definir cursos de acción. Una vez que se tienen los procesos seleccionados, definir cuál es el camino a seguir con cada uno de ellos. De los procesos que no son seleccionados, una decisión implícita, si quieres, mantener por lo menos y perfeccionar la representación visual. Bueno, si no se va a trabajar en la mejora de ellos, por lo menos en mantenerlos actualizados y representados visualmente, tener noción de ellos y tenerlos representados en el mapa de procesos, ¿sí? Bien, tenemos establecida la prioridad de nuestros procesos. ¿Qué vamos a trabajar ahora? La evaluación de procesos. Una vez que, digamos, se estableció que seamos la prioridad, ahora lo que vamos a tratar de hacer es evaluar los procesos de aquellos, evaluar
aquellos procesos que se han priorizado. Procesos de apoyo, nuevamente, los demás se van a evaluar en su conjunto. ¿Qué se aconseja digamos que quien está a cargo de esto? Algún analista de procesos, o junto con los dueños de cada uno de estos procesos, o aquellos que se desempeñan en algún área de manera permanente, que esté involucrado principalmente en estos procesos, es quien va a realizar la evaluación del proceso, porque qué mejor que alguien que está desempeñándose o que esté trabajando dentro del proceso para realizar esta evaluación. Un concepto que se escucha a la hora de hablar de evaluación de proceso es, como un camino en paralelo, es estabilizarlo. Hacer la analogía, este autor, como cuando uno dice estabilizar a un paciente, una medida rápida para que permita un buen funcionamiento del proceso mientras se lo evalúa y luego plantear o planificar un cambio. El riesgo que corre, el riesgo, digamos, de la estabilización es dejar ese cambio provisorio como permanente. El ejemplo del paciente es muy bueno. Muchas veces sucede que uno se acerca al médico por algún síntoma o problema, bueno, lo atienden, o dan una guardia, lo estabilizan, se le da algo para calmar en el momento, o reparar en el momento esos síntomas, o el dolor, o cuestiones que tenga, pero el médico que aconseja hacer estudios, trabajar de fondo luego después, y el paciente una vez que mejora un poco y no, no avanza, digamos, en todo lo que tiene que hacer como para que eso no vuelva a suceder. Eso es un parche para el momento, si se quiere. Entonces veamos las distintas instancias dentro de esta práctica. Vamos a evaluar cuál es la situación actual del proceso. Esperen que ya vamos viendo de a una cada una de estas instancias. Algunas tienen más desarrollo, otras menos. La situación actual del proceso. Tenemos que conocer una descripción general, digamos, del proceso. Descripción del medio, descripción del proceso, cuál es su ubicación en el mapa del proceso, cuál es su relación con otros procesos. Siempre viene bien datos cuantitativos, hacer una descripción cuantitativa, números de transacciones, números, nivel de errores, costos, conocer las distintas variables que intervienen en este proceso, y datos que se dispongan. Por eso es muy importante muchas veces los registros que se lleven. Como les decía, descripción cuantitativa puede ser tiempo de esperas, números de productos defectuosos, números de reclamos. Otro dato que puede ser relevante a la hora de evaluar y situar el proceso. Poder responder por qué es relevante evaluar este proceso. Entonces, una descripción general del proceso. El modelo integral del cambio va a permitir lograr un diagnóstico y una visión de este proceso. Describir lo que existe, digamos, qué es lo actual, y poder señalar los síntomas, qué es lo que está funcionando mal. Y se apoya obviamente en esto de la descripción, en base a qué datos. Y siempre es importante tener en cuenta la voz del cliente. ¿Qué dicen los clientes al respecto? Puede ser de manera directa si estamos hablando de un proceso de negocio, o de manera indirecta si es un proceso de apoyo. No necesariamente el cliente va a opinar sobre este proceso si es alguno de apoyo, pero puede ser que en el problema final que se vea en el producto o servicio brindado, el cliente sí está opinando al respecto. Preguntarse si el producto que ofrece este proceso que estamos evaluando ¿aporta realmente algún valor a nuestro cliente? ¿Es considerado por nuestro cliente? Y si se trata de un proceso de apoyo, dentro de los procesos de apoyo no sustantivos, determinar si responde realmente a necesidades de usuarios internos y cómo impacta esto en el cliente final. Bien, una vez contextualizado y descrito el proceso, vamos a ver cuál es el problema. Y que una serie de pasos como para llegar a identificar, y después vamos a ver como parte de esta unidad, ¿se acuerdan que les había comentado
Tenemos que ver ahí cómo reprogramamos las clases. Nosotros los profes, no ustedes. Esas herramientas que habíamos visto, que vimos en el programa, que era de la unidad 3, que les dije que le íbamos a ver en la unidad 4, ayudan muchas veces en estas instancias. Cuando hay que definir el problema, no siempre, incluso es una tarea no muy sencilla, poder definir con claridad el problema. Entonces se trata de avanzar desde la confusión inicial o desde el síntoma que se observa o reclamos obtenidos, hasta poder obtener un enunciado que se haya validado, digamos, a través de un ciclo iterativo. Y obviamente, cuando uno señala o pone en la mesa algún problema, es muy usual que vaya generando, vaya surgiendo nuevos cuestionamientos, dar origen a otros, a que se enuncien otros problemas. Muchas veces los síntomas que son observados, los síntomas que se pueden observar no siempre tienen problemas evidentes. Lo mismo que sucede con los temas de salud que decíamos, que les decía hoy. Entonces hay que ver qué hay antes del problema, o cuál es el problema de trasfondo. Vamos a ver unas herramientas, por ejemplo, es causa-efecto, como para poder llegar a definir el problema. O diagrama, vamos a ver distintos tipos de diagrama, pero que nos ayuden esto a poder vincular situaciones problemáticas hasta llegar a cuál es la causa o las causas de fondo. Bien, entonces, acá lo que nos plantea es como refutar de alguna manera para poder llegar a tener con claridad el enunciado del problema, o del problema que estamos observando. En primer lugar, identificar los síntomas del proceso, el conjunto completo de síntomas, en función al buen o mal funcionamiento que está teniendo. Precisar cuál es la urgencia estratégica, si se quiere, qué es lo que dice la estrategia respecto al ámbito de este proceso. Se elabora un primer enunciado del problema. Se trata de proponer varios enunciados del problema hasta encontrar el que se parece el más apropiado. Se recomienda ir dejando registros de estos avances. Muchas veces se usan algunas tormentas de idea, otras de las herramientas que vamos a ver. Entonces, como para tener una trazabilidad, de decir, bueno, desde un enunciado, de un síntoma inicial, se fue trabajando en estos enunciados hasta llegar a este enunciado final. Poder hacer preguntas de contexto, esto desde el punto de vista de él, sobre todo si les toca trabajar como analistas de procesos. Entonces decir, bueno, ¿hace cuánto tiempo que existe el problema? ¿Se ha intentado resolver antes? ¿Resolver hasta ahora? Porque muchas veces la causa en realidad está en otro lugar, o en otro proceso, o en otra instancia. Poder confirmar, ir confirmando con los hechos, se usa cuestionando, si se quiere, cada palabra, dice acá, del enunciado. Entonces, un ejemplo que nos brinda esta bibliografía es, por ahí, porque en muchos enunciados damos por sentado muchas cosas y decimos que ya estamos enunciando el problema y la causa, cuando en realidad ahí no estaríamos haciendo un buen enunciado del problema. Por ahí, por ejemplo, decía, insatisfacción de clientes debido a la excesiva duración del proceso en la entrega final, supongamos, en horas pico. Ahí ya estoy diciendo, ¿cuál sería el problema? Y no sé si es la insatisfacción del cliente, si es la excesiva duración del proceso, y en horas pico. Como que engloba todo eso. Entonces, ¿existe realmente insatisfacción? Sí, no. ¿Por qué? Se quejó un cliente, hizo una encuesta de satisfacción y tuve tantos casos que han respondido eso. ¿Qué es duración excesiva? ¿Cuál es el tiempo que se debería esperar que sea ese tiempo de duración de entrega? ¿Se cumplió, no se cumplió? ¿En cuántos casos? Es como, si se quiere hacer un poco el abogado del diablo, para ver si realmente si es sólido el enunciado o no, hasta llegar al enunciado final del problema.
si se quiere aplicando o algunos ajustes. Tal vez el problema que estamos viendo ahí no es la insatisfacción del cliente, es que tal vez hay clientes insatisfechos, muchos o no, o tal vez recibimos un solo reclamo, pero tal vez sí llegamos a detectar que hay un tiempo excesivo, si se quiere, en el despacho. Y ese es nuestro principal problema. Nuestro problema es el tiempo excesivo en el despacho de la tienda. Y podríamos haber hablado antes de reclamos, muchos reclamos de clientes, o insatisfacción de clientes, y por ahí es muy difícil fundamentar cuál es el grado de esa insatisfacción. Puede haber encuestas, por ejemplo, de satisfacción o no, y sin embargo que el tiempo de despacho sea excesivo, para nosotros es un problema. A continuación, seguramente vamos a trabajar la variable. Vamos a trabajar. Bien. ¿Cuál va a ser nuestra variable crítica? ¿Qué es lo que vamos a estar observando y midiendo en estos procesos que estamos evaluando? En el caso recién, por ejemplo, nuestra variable crítica era tiempo. De la lista de indicadores, indicadores posibles que vayan a estar asociados al problema, vamos a ver cuáles de ellos vamos a estar analizando. Eso vamos a llamar variable crítica, como les decía. Puede ser número de errores, en este caso tiempo o tiempo de espera, costos. Esos son ejemplos de variables que se desprenden de estos indicadores que uno utiliza al momento de evaluar los procesos. En este caso, tiempo que los clientes esperan en una fila, por ejemplo, para pagar en la caja. Paso siguiente, vamos a medir la situación actual de esta variable crítica. Es necesario tener una noción de dónde estamos, del punto cero, el estado cero, es decir, bueno, el día de hoy esta variable tiene tal valor. ¿Cuál es la situación actual? Ahí van a ver que el autor presenta todo un análisis de tiempo, distintos tiempos, tiempo de transacción, tiempo de esperas, inclusive habla de una herramienta de carta de tiempos, eso yo se lo dejo como para que lo miren ahí, está bueno como para conocerlo, para si les toca hacer un análisis detallado de los distintos tiempos. Entonces, por cada tarea, si se quiere, también presenta una tabla, los tiempos que, como les decía, los tiempos de reposo, los tiempos durante la tarea y los tiempos inclusive que el cliente está in situ, y los tiempos de acción que tiene el cliente, como para tener un valor total. Por ahí se puede trabajar en algunos tiempos de espera. ¿Son necesarios, sí o no? Vieron que algunas veces les pasa, bueno, no sé si que algunas veces les pasa una anécdota, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, tal estudio, estoy con el tema de medicina hoy, tal estudio, se hace el estudio y el resultado está a los 10 días, les dice. Pero 10 días es porque tiene que estar, sobre todo análisis de laboratorio más, 10 días que lleva porque tiene que evaluarse cómo avanza en 10 días a través de la conjugación de químicos y demás, se ve la reacción, y tal vez no, en realidad son entre 3 y 4, pero todos los demás días es que tienen de preparación, en fila, que entran con los otros pedidos y demás. Bueno, esos tiempos son los que uno, puertas adentro, dentro de su organización, puede estudiar. ¿Cuáles son los tiempos que se pueden acelerar y cuáles no? No son indefectibles. Cualquier proceso productivo. Hay procesos que se pueden acelerar y otros que no, porque son naturales del proceso de producción, más allá del volumen que se trabaje. ¿Se entiende? Una vez que tengo la variable crítica, la mido la situación actual, voy a plantear cuál es la meta a la que quiero apuntar. Entonces, tiempo de espera, supongamos, o tiempo o costos, otro que decía, o número de errores. Muchas veces, tal vez, por ejemplo, números de error o costo, y no pueden ser nulos. Sé que puedo llegar hasta tal objetivo. Esa va a ser mi meta. Es el valor que quiero como valor deseado para esa variable crítica. Plantea también ahí este autor la técnica de idealización. Si bien no es es como plantear, bueno, el ideal, supongamos, querer disminuir a cero determinados costos, o llegar a tener stock cero determinado. Bueno, pero sé que no es viable. Es como saber cuál sería
el ideal para saber en qué dirección voy, y después puedo establecer mi meta. Nuevamente, esto de la idealización sirve como para precisar o orienta a la hora de definir la meta. No es que no estaría proponiendo soluciones o la meta final en sí. También surge muchas veces, se utiliza en la técnica de tormenta de ideas. Algunos ya la habrán, o brainstorming, otra de las técnicas que vamos a ver. Bien. Definimos la variable crítica, se midió dónde está hoy, definí a dónde quiero ir, ahora lo que tengo que cuantificar la brecha. ¿Qué tan lejos estoy? ¿Qué tanta diferencia hay entre la situación actual y hacia dónde quiero ir, la meta que me he establecido? Esa brecha va a ser la distancia de dónde estamos y a dónde queremos estar con la medición de esa variable crítica. Y después vamos a tener que definir, bueno, cuánto cuesta saldar, si se quiere, esa brecha. O cuánto cuesta hoy mantener esa brecha, y compararlos con los costos de solución. Digamos. Bueno, esta brecha hoy me está costando tanto de pérdida, tanto de inventario, tanto en demoras. Bueno, ¿qué tendría que hacer yo para poder resolver o achicar o eliminar esa brecha? Y poder ponerle muchas veces un número. ¿Cuál es mi costo? Plantea también acá cuál es el riesgo, el análisis de riesgo. Es importante en toda evaluación ser lo más riguroso y formal posible en la obtención de los datos y declarar las fuentes. Entonces, cuando uno dice, bueno, no hay insatisfacción de clientes, poder decir, bueno, o hay un libro de reclamos, o hicimos una encuesta de satisfacción, o se hicieron estadísticas de ventas en determinado horario, eso le da mucho más sustento a la hora de presentar caminos, digamos, de trabajo, revelar las fuentes o bajo qué sistemas o de dónde fue obtenido. Y luego definir el camino a seguir con los procesos evaluados. Entonces, una vez que se priorizó y se evalúan los procesos, se necesita definir qué es lo que se va a realizar. Se identifica, digamos, se va a trabajar identificando los indicadores, los niveles que tiene que cumplir el proceso, para poder monitorear los procesos. Esas serían las dos prácticas siguientes. Una vez que tengo evaluados los procesos, defino indicadores, y por otro lado, un análisis de riesgo, esto que le decía. ¿Qué riesgo tiene lograr esa brecha? ¿Qué riesgo tiene si quiero aumentar las ventas en el exterior en un 400%? Más allá de la viabilidad, ¿no es cierto? Y la optimización de estos procesos en relación al cambio según el tamaño de la brecha, vamos a estar hablando de una mejora de procesos o de un rediseño. Se trata de una brecha mayor. Bien. ¿Dudas? Hasta acá, comentarios, situaciones, ejemplos. Después al final vamos a ver ejemplos de indicadores finalmente, ¿no? Pero si ya se han tenido alguna experiencia de participar en esto de priorizar o evaluar procesos, o algo que quieran comentar. Esta parte teórica es bastante amigable, me parece, igual la lectura después. ¿No? Bueno. Entonces, como les comentaba, una vez priorizado y evaluados, vamos a definir los indicadores. Vamos a seguir acá una serie de pasos. Creo que ya avanzo acá. Ahí estamos. ¿Qué es lo que en esta práctica lo que se va a buscar es poder definir un conjunto de indicadores que me permitan a mí tener bajo control y poder optimizar los procesos? Definición de indicadores, siempre, lo que son indicadores y mediciones, siempre acompañan a la gestión de procesos. Van a ver que el tiempo
es una de las variables más comunes. El tiempo de respuesta, tiempo de demora, tiempo de transacción, tiempo de producción, como también puede ser cantidad de errores que comentábamos hoy, satisfacción del cliente es otra variable, esto debe tener como objetivo aumentar la satisfacción del cliente, los costos, los ingresos, y después vamos a dar otros ejemplos de indicadores. En lo que tiene que ver con gestión de indicadores, muchas veces son apoyados por sistemas de información gerenciales a la hora de poder capturar datos, procesarlos y brindarnos información, se llama información por excepción, vamos a ver, al dueño del proceso. Es decir, imagínense que no podemos tener, si no tendremos que tener toda una estructura en paralelo, es lo que primero se busca tener, a partir del sistema de información, no tener una estructura en paralelo que esté trabajando y generando estos datos de manera rudimentaria, porque si no me destinaría más recursos, y en todo sentido, económicos, tiempos de personas y demás, para trabajar en estos indicadores que lo que puedo resolver o lo que puedo trabajar yo en mi organización en sí. Entonces nos plantea, bueno, como primer paso, identificar y gestionar estos indicadores. Nos habla de 3 tipos de indicadores que pueden estar asociados, digamos, a los procesos. Por un lado, un juego de indicadores que se desprenden directamente de la estrategia de la organización. Entonces, puede ser aumentar un 10% la eficiencia en tiempos de producción, o que estén vinculados en esos porcentajes en cuanto a cualquiera de los procesos del negocio, sobre todo. Indicadores propios del proceso, poder monitorear el nivel, digamos, el proceso en sí, como los números de errores en un proceso, y los indicadores individuales, que pueda haber inclusive hasta a nivel de puestos, que sean inclusive estos autoadministrados, si se quiere, automonitoreados por las mismas personas que se están desempeñando, no a modo de control. Algunos tips a tener en cuenta, digamos, a la hora de trabajar con indicadores, es que se recomienda definir pocos indicadores globales, que estén relacionados con los procesos críticos y no por áreas. Entender claramente qué es lo que se quiere lograr con esta medición, qué obtengo, qué información obtengo yo de definir. Muchas veces sucede que se definen indicadores y realmente no se ve cuál es el beneficio de obtener esa información. Cuando uno, después surge naturalmente cuando el dueño del proceso o a nivel gerencia, cuando les dicen que miran estos 4 o 5 datos semanalmente, o cuando miran esta cantidad, estos indicadores, eso en definitiva lo que decíamos pasada es como ir manejando el pulso del funcionamiento de la organización. Ahí es donde van a estar, bueno, realmente cuál es la información que les es útil. Fomentar los indicadores locales, lo que decía, o por áreas, para generar esto del autocontrol. En todo caso, deben estar disponibles para la organización o para un área de proceso o que trabaje a nivel gerencial, pero que tiene que ver con esto de generar la autonomía en los profesionales que trabajan en los distintos procesos. Y definir, registrar y controlar bien los indicadores. Si yo no tengo registros y no tengo un monitoreo de esos indicadores, de nada sirve estar enunciando indicadores que pueden sonar muy, muy bonitos, digamos. Siguiendo con los tips o con estas claves a la hora de definir indicadores. Tengo que saber, bueno, ¿qué es lo que se mide? Un poco relacionado a lo que hablábamos de la variable. Estoy midiendo calidad, estoy midiendo eficiencia, estoy midiendo eficacia, ¿qué es lo que estoy midiendo? ¿Para qué mido? ¿Para qué se está midiendo este proceso a través de este indicador? Para controlar y perfeccionar un proceso. Me tiene que servir, digamos, para poder trabajar en esto de la optimización de un proceso. ¿Cuánto debo medir? Lo mínimo necesario, digamos. El monitoreo de los indicadores globales
las tiene que poder seguir el dueño de cada uno de los procesos. Los que son locales los tienen que poder realizar los ejecutivos de las áreas que trabajan, o los mismos participantes. En línea que decía esto, lo mínimo posible, hay que definir pocos indicadores en cada contexto y poder comprometerse con cada uno de ellos en cuanto a llevar el registro, llevar el monitoreo, llevar el control. Y establecer un rango de normalidad dentro de esos indicadores. Bueno, ¿cuál sería el rango que puede dar como resultado esta variable que definí, entre esto y esto? Y a eso me refería con control por excepción. Entonces, bueno, cuando me salga de este máximo, de este mínimo, debería yo alertarme, debería aparecerme la celda en otro color, debería tener este aviso. Eso es control por excepción. Mientras fluctúe entre estas dos, entre este máximo y este mínimo, por así decirlo, entonces no es estar encima del indicador todo el tiempo, es dejar que fluya y que me alerte, tener este control por excepción cuando se salga de estos parámetros. Cada cierto tiempo igual es recomendable poder definir un nuevo rango de normalidad, es decir, un rango más exigente. Si yo veo que mi meta definida la alcanzo siempre, nunca supero, digamos, nunca supero este máximo y nunca pasar por debajo de este mínimo, si es un rango, voy a tratar de achicarlo un poco más, bueno, dejar que fluctúe un poco menos acá, o si me puse este número de errores, no superé este número de errores, piezas defectuosas, si establezco, como por decirle, bueno, el número de piezas defectuosas que no supera el 6%, y siempre me da entre el 1 y 2%, y el 6% quedó media baja la vara. Podría bajarlo, decir, bueno, que no superé, entonces empezar a achicar un poquito más. Eso se refiere con definir un poco un rango más exigente cada cierto tiempo. Eso es revisar los indicadores. Y trabajar siempre con acciones correctivas y preventivas, es decir, trabajar una vez que ya digamos, tengo como resultado, tengo de los indicadores que las variables que estoy analizando salen, no alcanzo la meta que quise. En algunos casos, al llegar a la causa detectada, se trabaja sobre una acción correctiva, pero después voy a trabajar en mis procesos de manera preventiva para que esto no vuelva a suceder. Corrijo en el caso puntual que sucedió y veo de trabajar en mantenimiento y de manera preventiva para que no vuelva, digamos, a suceder. Por eso es importante trabajar sobre la causa y no solo en el caso concreto. El caso concreto lo puedo resolver ahí, pero si no trabajo sobre la causa, voy a seguir repitiendo la salida no conforme o en lo que el desvío, digamos. Y otro tip es fundamental trabajar con sistemas que apoyen, digamos, a la gestión, sistemas contables sobre todo, pero que apoyen la gestión brindando información válida, oportuna, además de poder cumplir con lo que tiene que ver con cuadros normativos y la reglamentación, que además yo le puedo extraer de esos sistemas información para esta toma de decisiones, ya sea generando indicadores o datos que me permitan después definir estos indicadores. A su vez, los indicadores tienen que estar orientados a la finalidad, es decir, poder medir el desempeño del proceso según el valor agregado que proporcionan los clientes y la manera de lograrlo hacer. El valor agregado que brindan los clientes, vimos en términos de eficacia, y la forma de lograrlo lo más eficiente posible, según las variables críticas que hayamos definido. Y esto de que haya armonía entre los medios y fines. El esquema, por ejemplo, decir, habíamos hablado en una primera clase de los procesos, por ejemplo, de vacunación. Cuando uno escucha, bueno, decir, tengo como finalidad terminar la pandemia es como muy ambicioso, pero eliminar en determinado lugar geográfico, si se quiere, supongamos nuestro país, con casos positivos de COVID.
si bien parece muy obvio, hoy es un tema bastante polémico, pero muchas veces, como por ejemplo campañas de vacunación, el indicador definido es vacunas adquiridas y distribuidas en tal periodo de tiempo. Bien, entonces, y nos ponemos un objetivo. Tantas millones de dosis compradas a tal laboratorio o distribuidos entre las provincias, pero en definitiva, eso no deja de ser un medio, porque mi fin es erradicar el contagio. Entonces, tal vez lo que estoy observando mal es cómo estoy definiendo el indicador de vacunas adquiridas y distribuidas. No, vacunas colocadas. Vale, ¿cuántas dosis o cuántas vacunas han sido colocadas en este periodo de tiempo? Se suma, y hay otros factores que no siempre son así cuantitativos, decir, bueno, ¿y estoy logrando la finalidad de reducir? Porque tal vez puede que con la vacuna se erradique o no, pongamos, ¿cierto? Decir, bueno, no, en otra instancia, además de la aplicación con la vacuna, aplicación de la vacuna sola, no estoy logrando el fin, en definitiva, que es erradicar determinada pandemia, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Tienen algún caso o algún ejemplo que quieran compartir? ¿Se les ocurre algún ejemplo de esto? Es muy común por ahí, pues, o que hayan escuchado en las noticias o de otros. ¿No? O sea, tiene que estar redactado hacia lo que se busca lograr, no a las tareas que eso lleva. Sí, a esto también, esto de la armonía de los medios y fines, no confundirlo muchas veces qué es un medio y qué es un fin. El ejemplo que les brinda, por ejemplo, el autor dice, un fin tiene como finalidad aumentar la cultura en la comunidad. Un indicador erróneo, por ejemplo, podría ser construir un teatro. Entonces, decir, pero si construyo un teatro y nadie asiste, ¿estoy aumentando o no la cultura? Esto de construir un teatro, en definitiva, no pasa a ser, es solo un medio, ¿se entiende? Poder alinear los medios que estoy diciendo con el fin, y si estoy seleccionando el correcto medio. Entonces, construcción de teatros, tal vez, no es puede serlo o no, pero decir, con la construcción sobre el teatro capaz no me va a determinar a mí si aumentó o no la cultura. Mi finalidad era elevar el nivel de cultura. Habría que ver cómo se está evaluando este nivel de cultura, ¿no es cierto? Como para ir más a fondo. Muchas veces, vamos a ver después, entre indicadores, un indicador muy común en esto es querer, siempre partimos de objetivos, ¿no? Tenemos procesos, definimos objetivos y empezamos a bajar indicadores. Objetivo, incrementar la capacitación o la formación de nuestro personal. Indicador, cantidad de capacitaciones realizadas. Está bien, no deja de ser una acción para, digamos, elevar el nivel de capacitación de los empleados, pero no me garantiza el número de capacitaciones al año tomadas por los empleados que vayan a estar más capacitados. Sí puede ser, tal vez, y dando un poco más fino, decir, bueno, capacitaciones realizadas y aprobadas, por ejemplo. En una industria, en una empresa fabril, tenían número de accidentes de trabajo. Y detectaron que la causa en realidad era porque desconocían del uso del equipamiento de manera adecuada. Cuándo era el casco, cuándo era el tema de los borcegos, determinados guantes, lentes, inclusive accidentes de audición. Bueno, entonces, acción a implementar detrás de eso, cursos de capacitación en cuanto a higiene y seguridad laboral. Toda la gente que trabaja en la empresa inscritos al curso. Asistencia completa, exámenes aprobados. Inclusive uno puede decir, bueno, ¿cómo es el examen? Un indicador puede ser el número de empleados que hayan hecho el curso de capacitación, 100%. Números de empleados que hayan aprobado el curso, si quieren, con mayor cantidad, un porcentaje. Es decir, bueno, ¿quiénes aprobaron? Pero con más de 80%. Bien. ¿Cuál puede ser, les parece a usted que puede ser el indicador que refleje mejor si los cursos sirvieron o no? El segundo. Sí, O sea, bueno, el número de aprobados. Eso puede ser, pero en realidad, número de accidentes.
Yo lo que tengo como síntomas, si se quiere, y que trabajé en la causa es, es porque desconocían sobre la utilización. Pero a mí lo que más me va a reflejar, el indicador que me va a decir, si esa acción de contratar un profesional especializado, dedicar horas de trabajo que la dediquen a la capacitación y demás, lo que más me va a reflejar si sirvió o no, es si se reducen los accidentes. Porque si asisten, aprueban el curso, supongamos, y después sigo teniendo el mismo número de accidentes de trabajo, quiere decir que esa acción no fue bien diagnosticado el problema y la solución que propuse. ¿Se entiende? Nosotros Bien. tenemos dentro de lo que les comentaba la otra vez que les mostré el tablero de indicadores, uno de los Ujú. procesos que repercute, digamos, en el sector donde yo trabajo, tiene que ver con la recepción de los pagarés que se generan por el crédito que ¿Los que qué? tiene ¿Los la empresa. pagarés? Los pagarés que se Ujú. generan por los créditos que tiene la empresa. Uno de Bien. nuestros objetivos es tener el tanto por ciento de eh, pagarés recibidos con todas las formalidades completas, digamos, y correctas. Y Ajá. dentro de ese objetivo, digamos, tenemos la medición de indicadores de recepción, de eh, reclamos a las sucursales cuando recibimos, por ejemplo, un pagaré que en lugar de venir firmado en azul o negro, vino firmado en rojo, y nosotros le Ajá. llamamos producto no conforme. eh, y después la medición, digamos, la hacemos la cantidad de pagares que se recibieron o que estuvieron pendientes o que tenían algún error en la composición sobre el volumen de ventas de créditos. Ese es un Bien. indicador, un objetivo que tenemos nosotros, digamos, Buenísimo. como ejemplo. Bien. ¿Alguien más trabaja en su lugar de trabajo con indicadores? O que hayan tenido, escuchado que tal vez no en su puesto de trabajo, pero organización que tenga indicadores o que compartan. Porque otro dato es también muchas veces las organizaciones tienen indicadores y dentro de lo que es este proceso de esto de aplicar gestión de procesos, recuerden esto de comunicar dentro de la organización, saber cuál es el aporte de cada uno de los procesos y los puestos de trabajo. Muchas veces hay indicadores y se hacen mediciones y hay gente que no sabe qué es lo que se está midiendo qué es lo que se mide o qué es lo que se valora o qué aporte hace al proceso. Esto que les decía. Porque hablamos de los distintos casos de esto de quien coloca ladrillo, bueno, estoy construyendo un puente o estoy construyendo una casa, o la persona que limpiaba en el Cabo Cañaveral decía estoy ayudando a llevar un hombre a la luna, por ejemplo. ¿No? Bueno, eso en cuanto al aporte. Pero y a su vez, ¿cuáles son los indicadores con los que se evalúan los procesos en que intervienen? Y a veces se desconocen, por eso preguntaba si conocían. Bien, acá algunos indicadores ¿se llega a ver? Es medio pequeño, me parece, ¿no? Indicadores de desempeño de procesos. Fíjense, por ejemplo, de calidad del producto y de proceso. Acá les muestro algunos, incluso en la bibliografía tienen algunos más. Nivel de cumplimiento de los proveedores, se puede querer medir, entonces la relación ahí va a ser cantidad, los pedidos recibidos fuera de tiempo sobre el total de pedidos. Esa sería como la ecuación, cómo obtener el indicador. Eso es por 100, y ahí puedo tener a su vez el valor meta que quiero llegar. Acá, ahora repaso estos indicadores, pero cada uno de estos también vamos a definir con qué frecuencia se van a medir y cuál es la meta que se quiere lograr. Fíjense, entregas bien recibidas podría ser otro indicador, es decir, tener un porcentaje de rechazos respecto al total. Control de pérdidas, medir las pérdidas o scrap, le llaman acá, materias primas perdidas o productos semiterminados defectuosos, tener, medido en unidades. Puede también hacerse en relación a las unidades totales producidas de manera porcentual. Calidad del producto, se lleva un registro de fallas, se reportan internamente las cantidades de fallas en X periodo de tiempo, semanal, mensual, trimestral, según los volúmenes de producción.
En cuanto a servicio al cliente, se puede hablar de nivel de cumplimiento de las entregas a los clientes, por ejemplo, pedidos no entregados a tiempo sobre pedidos totales. Obviamente que para tener esto necesito registro, necesito datos, entonces tengo que tener algún lugar donde yo registre mi organización, bueno, en qué pedido. Supongamos que, lo que yo le decía, los estudios se entregan dentro de los 5 días hábiles. Bien, ¿cuántas entregas hice que hayan sido en un término mayor a 5 días hábiles, ¿no es cierto? Ir teniendo esos registros como para después poder obtener esa información. Calidad del producto, registro de fallas reportadas por los clientes, y calidad del servicio, registro de reclamos y encuesta de satisfacción. Control en cuanto a los indicadores de control de procesos. Costos logísticos, por ejemplo, los costos de logística sobre el total de ventas. Costos operativos, distinta en este caso de los costos operativos de la bodega, por ejemplo, por despacho. Y después ya tenemos los ejemplos. Bien. ¿Cómo medir la productividad entonces en la organización? Va a ir variando, lo que les definía, va a variar en función de número de unidades producidas por tal maquinaria en tal unidad de tiempo. Se puede medir hasta la productividad de personas, productividad en cuanto a errores de facturación, o en cuanto a volúmenes de venta, por cartera digamos, por sucursales, por vendedores, por personas, se puede, digamos, en función de lo que establezca, lo que decíamos, los objetivos que establezca la organización, hay muchas maneras de poder medir la productividad. Y esto de tener datos, el registro y el control, el monitoreo, también habla de una cultura, ¿no es cierto?, dentro de la organización. Se puede hablar, que sea hoy en algunos planes, se puede decir, bueno, aumentar el perfeccionamiento, la capacitación de las personas en la empresa. Pero después es necesario agregarlo a un indicador, a ver, bueno, horas de capacitación anual, evaluaciones finalizadas con las evaluaciones con un porcentaje mayor a tal. En el caso que veíamos hoy de accidentes por trabajo, bueno, números de errores que hayan disminuido. Eso que suena dentro del plan general, aumentar perfeccionamiento o mejorar el desarrollo dentro de la organización de las personas, si no le pongo un número no tengo manera de bajarlo. Puede quedar un enunciado muy abstracto, digamos. Lo mismo dentro de lo que es esto de la cultura de mayor precisión, digamos, cuando uno dice, bueno, determinada máquina falla demasiado, falla mucho. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es? O inclusive un operario puede reportar, decir, no, falla mucho, falla tantos minutos al día. Bien, determinada máquina, ¿cuál sería el desempeño óptimo? ¿Cuánto puede fallar? ¿10 minutos es mucho? ¿Es poco? Empezar a trabajar con datos, digamos, y registros, como para, y esto que decía hoy de los tips de brindar la fuente, como para poder sustentar o ser más sólido a la hora de tener que tomar una acción o definir una acción frente a otra. Y finalmente los atributos que tienen que tener un indicador, vieron que les mostraba recién algunos ejemplos, todos tienen que tener la fórmula, que es lo que veíamos recién, es decir, bueno,
supongamos, número de productos defectuosos sobre el número de productos totales producidos. Esa es la fórmula, si quiero por 100 para tenerla. Después tengo que tener el responsable de obtener el dato, quién está a cargo de obtener el indicador, ¿no es cierto? Ni siquiera de quién va a resolverlo después si llegué o no. Destinatario, se puede también brindar, generalmente es el mismo dueño del proceso. ¿Cómo se lo va a obtener? La forma de obtención, si a través de él o alguna salida de un sistema. La frecuencia de esa medición. Si se trabaja con esto de que esté en sistema, muchas veces, ya, además de la frecuencia, ya tengo la próxima fecha. Entonces, si tengo que una medición semestral, tengo, bueno, ya hice la medición en junio, la próxima medición ya tengo agendado cosas de aviso. En diciembre o enero tengo que realizar el monitoreo de estos indicadores semestrales. Frecuencia y fechas de vencimiento, próximas fechas. Rango de cumplimiento o se puede decir valor meta, si es un determinado valor meta, menor a tal porcentaje, mayor a tal número. Y algo que está vinculado directamente, no necesariamente tiene que ser un atributo, es las acciones a realizar en caso de que las mediciones estén fuera de rango. Eso inclusive es toda otra práctica. Veamos algunos ejemplos que les traje. Mientras yo voy abriendo los archivos que tengo de ejemplos, díganme si tienen dudas o algo que quieran comentar. No sé si han visto esto de trabajar con indicadores va muy de la mano, además de lo que es representación visual de procesos. Para mí el ejemplo que es muy ilustrativo es esto de cuando uno habla de estrategia y los objetivos estratégicos, para poder hacerlos tangibles hay que poder definir algún indicador. Inclusive pueden ser indicadores cualitativos. Se los termina cuantificando. Por ejemplo, satisfacción de clientes. Hay encuestas, uno puede poner campos abiertos, pero después uno tiene que tabular eso. O inclusive en algunos casos que he trabajado, dice, bueno, se hace la satisfacción de cliente, pero la encuesta que tenga 4 o 5 preguntas es una pregunta final, tipo percepción general, una pregunta de tipo como conclusión y decir, en términos generales, pues algunos les preguntan más de la limpieza, otros de atención al público, de la atención, digamos, al cliente en mostrador, o en calidad del servicio y demás. Bueno, como conclusión, ¿qué puntaje nos otorgaría como empresa, como en cuanto a su grado de satisfacción? Y se puede decir, bueno, que esa respuesta se supere el 80%, que se acerque vieron que por ahí hay reglas de carita más triste a más conforme. No sé si cargan, por ejemplo, con la aplicación de YPF, con el código QR, vieron que uno va a la estación de servicio y puede pagar ahí siempre que yo cuando termino de pagar y termino de hacer la transacción, siempre tengo cómo ha sido su experiencia hoy con YPF. Y uno tiene que marcar 3 caritas, imagino, bajo, medio, alto. Digamos, eso es todo feedback que va a la organización. Nunca probé poner una carita fea a ver si me dejan escribir algún comentario, debería ser el intento. Pero eso va algún... Sí, me Karen. En McDonald's también tienen ese mismo manejo con caritas, tienen más caritas, creo. Y ahí sí, si vos pones, digamos, dentro de regular para abajo, te dice por qué no ha sido buena tu experiencia o qué crees que podría mejorar, así. Perfecto, sí. La página online del supermercado Alvear tiene el mismo sistema también. Ah, sí. La Alvear no he comprado online todavía. Bueno, esas son cosas como desde el lado, digamos, de nosotros como analistas, ustedes me estoy refiriendo, son todas herramientas, eso va a algún sistema y después que debe estar, lo que sí he visto es cuando son puntuaciones o calificaciones no subjetivas, cualitativas, como por ejemplo la expresión de una cara, se ha tratado de reducir la regla. ¿Por qué? Cuando tengo, por ejemplo, una escala, si puedo poner un número, puedo poner una escala del 1 al 10, pero imagínense cuando son caritas, o esto de estrellitas, también cuando uno termina con algunas aplicaciones de videollamada, se busca que sea un rango más reducido.
porque si no es muy, da mucho para los grises en el medio. Imagínense puntuar con un 6, alguna tipo cara, o con alguna regla, vieron que uno podía poner. Entonces, después uno, me imagino que deben tener en porcentajes, en estas, son 3 categorías, por ejemplo, este es el caso que les decía yo. Entonces, sí, bueno, ¿qué porcentaje tengo en la categoría alta? ¿Cuántos están en el medio y cuántos están en bajas? Y me imagino también, por ejemplo, dentro de las categorías bajas, si tienen la posibilidad de un campo abierto para escribir, a alguien detrás leyendo bueno, todos estos casos, ¿qué fue lo que estuvieron poniendo? Porque no había surtidores suficientes, porque la compra me llegaron, no sé, lácteos en fuera de estado, que uno pueda tener, que en realidad como organización, esa parte es la que más nos sirve, porque tener la carita triste y no tener la descripción del porqué es como que nos quedamos, tenemos a alguien satisfecho y no tenemos digamos, la especificación de a qué se debió. Bien, espera antes que me olvide, quiero mostrarle ejemplos, porque estuve buscando ejemplos, estuve bajándome algunos reportes, inclusive algunos casos reales, pero me quedan algunos campos. Charadia Tomás, ¿está? No. Escucha, ¿está vacunado? No sé usted el rango etario que están. No es posibilidad de COVID, digo. Ah, bueno, capaz se sobreexigió. Huarte, Magdalena. Sí, profe, acá estoy. ¿Dónde? ¿Por qué no te veo? Porque me parece, cuando alguien habla, me aparece la carita. A ver, espera. ¿Ahora? Te escucho. Así que. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Ahí está. Ah, bueno. Gracias. Y después. Mora Pérez, ¿está? Sí, profe. Bien. Bueno, y esperen. No me voy a quedar sin mostrarles. Con esto vamos a ir cerrando. Y después, si alguien quiere, porque ya estamos al final de la clase, si alguien, nosotros habíamos empezado a trabajar con mapas de procesos. La vez pasada, los grupos que yo había visto estaban como muy verdes, muy iniciando. La semana que viene es turno de examen, y el domingo de la semana que viene, o sea, este domingo no, este domingo 3 no, pero el otro domingo ya hacen la segunda entrega. Si alguien quiere ver algo, lo vemos después en esta clase, digamos. Si es que hayamos avanzado en algo. Claro, esperen que dejo de compartir, así puedo compartir nuevamente. Compartir pantalla. ¿Se puede compartir más de una pantalla? No, ¿no es cierto? Sí, está, con control. Bien. Esta es una empresa industrial. Fíjense, está a modo resumido porque es como un extracto, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el indicador, muchos indicadores tienen por un lado el nombre y por el otro lado la fórmula, que sea. Cumplimiento de la calidad en las órdenes de producción. Cantidad de órdenes ¿cómo lo miden a eso? Cantidad de órdenes de producción con sí cumple calidad sobre la cantidad de órdenes de producción totales, por 100. ¿Qué sucede? Les digo, evidentemente cada vez que sale una orden de producción, que finaliza una orden de producción, pasa por un control donde se tilda o se indica si cumple calidad o no cumple calidad. ¿Qué significa si cumple calidad o no? Es todo un conjunto de análisis que se hace en el laboratorio, si se quiere. Pero quiere decir que en algún momento se mide esto y se registra.
si orden de producción número 1, número 2, número n. Entre la distinta información que se carga por cada orden de producción, es si cumple calidad. Como en este caso me interesa medir el cumplimiento de la calidad, quiero ver cuántas sobre el total, cuántas tienen tildado el si cumple calidad, en el porcentaje. Solamente, esto es lo que les decía, solamente la organización, el dueño del proceso, los que intervienen en este proceso pueden decirle cuántos tienen que tener, 99,9%, 80%, cuánto es aceptable, qué es ambicioso, qué es una vara muy baja. ¿Entiende? La empresa es la que va a poder definir ese valor meta. Otra definición, obtener máxima eficiencia en los pedidos de despacho. Ese sería el indicador. ¿Cómo lo miden? Cantidad de despachos en la fecha cumplida, esto es uno de los que leímos en el Power, sobre la cantidad de despachos totales, por 100. Despacho como puede ser entrega de resultado. Entonces definimos que en fecha cumplida, nosotros definimos que dentro de 3 días, tantas horas. Tengo algo para mostrar. Ay, no sé, tal vez a todos les pasa lo mismo, puede ser mi conexión, chicos. Yo escucho y veo bien. Ah, bueno, entonces capaz que sos vos, Ezequiel. Gracias. Sigo. Bien, pero entonces quiere decir que lo que les decía en cuanto a fechas cumplidas, nuevamente, tengo que tener, para poder medir este indicador, tengo que tener en algún lugar, ir registrando, por ejemplo, cada vez que sale un despacho, se registra si se cumplió con la fecha estipulada o con el plazo, desde que ingresó al que salió, o si le puse fecha de día, mes, año, si se cumplió o no se cumplió con la fecha, o si se excedió. Acá también, en este caso puntual, era si había cumplido o no con la fecha y se podía aceptar un más menos, porque si no el sistema sacaba como, la fecha era para tal día, y si no se cumplía el mismo día, la tomaba como que no se cumplió. Bueno, no. Inclusive si era antes, se tuvo que resetear el sistema para decir, bueno, si se envía 2 días antes, también está dentro del objetivo. O sea, el tema es que no se pase tantos días después de la fecha prometida, si se quiere. Obtener máxima efectividad en el proceso de compras. Bueno, esto puede sonar también, máxima efectividad. Bueno, ¿cómo se mide? O en este caso, ¿cómo lo miden? Cantidad de compras con incumplimientos sobre cantidad de compras totales. Se define también por dentro qué sería una compra con incumplimiento, ¿no? Pero bueno, voy registrando mis órdenes de compra. ¿Se cumplió? Sí o no. ¿Tiene incumplimientos? ¿Cuál sería el incumplimiento? Acciones de mejoras realizadas. Otro indicador. Bueno, esto es muy técnico del sistema de gestión de calidad, pero un sistema de gestión de calidad, entre las distintas, digamos, requisitos o distintas cuestiones que se ven, hay acciones de mejora. Entonces uno implementa acciones de mejora en su sistema y las registra. ¿Qué es lo que cada una de estas acciones implica en este sistema? Implica el registro de una petición, se llama, por decirlo así, o un ticket, una entidad se llama, es un registro en el sistema, como una acción de mejora. ¿Qué sucede? Muchas veces suceden estos sistemas que se planifican muchísimas acciones de mejora. Entonces tengo acción 1, 2, 3 y registro, ¿no? Entidades, o en este caso peticiones, como lo llaman acá. Bien, yo quiero medir el grado de realización, digo acá. Cantidad de peticiones realizadas sobre las totales planificadas, por 100. Cumplimiento del plan de mantenimiento de infraestructura. Quiero medir qué tanto se cumple con ese plan. Bien, voy a ver la cantidad. Nuevamente, estas tareas que defino en este plan de mantenimiento, este plan de mantenimiento de infraestructura se concreta en registrar peticiones que voy planificando. En tal fecha voy a realizar esta tarea, un ticket, otra petición. Bien, ¿cuántos de esos fueron resueltos? ¿Se planificaron 20 tareas, 10 tareas dentro de mi mantenimiento de infraestructura? ¿Cuántas se realizaron en tal periodo de tiempo?
y me pongo un objetivo, tal vez quiero llegarla a hacerla 100%, o digo, bueno, mi valor meta es, bueno, tener un 90% considero que está bien. Bueno, y así, yo esperé que tenía otras más, que les quiero mostrar. A ver, ¿esto lo pueden ver? No, sí, ahí lo ven, perfecto. Fíjense, esto tiene que, acá tengo aparte relacionado los procesos con los que están relacionados en este extracto. Entonces voy a tener, a ver si se ocultó acá un segundito esto. Ahí, lo veo mejor yo. ¿Cuál sería el indicador? Incremento en cantidad de recursos humanos, objetivo. Empresa de software, los recursos humanos tienen que trabajar mucho más en el tema de captación y mantención de recursos humanos que en captar clientes. Proceso relacionado en este caso de gestión de recursos humanos. ¿Cómo lo va a medir? Cantidad de empleados nuevos que tienen un periodo de tiempo, menos la cantidad de empleados dados de baja. Dice que por lo menos en el periodo de tiempo que va a medir, que las altas sean mayores a las bajas. O sea, que queden o derechos o más uno. ¿Se entiende? Si yo tuve 10 altas y tengo 9 bajas, estoy bien. Que las bajas nunca me superen a las altas. Un indicador en particular, el interés. Con el tiempo puede ser que, bueno, no, hoy era mantenernos, la cantidad de personas, queremos sumar, que este valor meta puede ir incrementándose, bueno, no, que las altas menos las bajas nos representan no menos de 5 personas, según el tamaño de la empresa, ¿no? Crecimiento en la factura anual. Vinculado con la administración. La facturación del año actual menos la facturación del año anterior sobre la facturación del año anterior, el periodo cero, digamos, por 100. En Argentina este tipo de valoraciones por lo general se suelen hacer, o hay que ser muy cuidadosos con el índice de inflación que se le aplica, como para que no esté sesgado este valor por que no digan, facturamos muchísimo, facturamos como 30% más, y en Argentina se factura el 30% más, de un año a otro, tuviste una reducción de ventas en ese sentido porque la inflación es mucho mayor. A lo que va se suele hacer en moneda extranjera muchas veces, entonces se lleva en paralelo, no necesariamente porque es una empresa que trabaje con el exterior, pero se dice, bueno, la facturación en dólares fue de tal monto, en tal año, y con eso uno puede ir midiendo el tema de cómo evoluciona o fluctúa la facturación. Otro ejemplo, mejorar el compromiso y motivación de los trabajadores. Supongo el ejemplo, ese es el indicador. El nombre del indicador, ¿no es cierto? No es un indicador en sí. Esto que estoy leyendo acá como tema se puede llamar o el nombre del indicador, o muchas veces son los objetivos. Estos que están diseñados acá son objetivos que se plantean. Ajá. Como el que leíamos hoy, mejorar el compromiso y motivación. ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo lo bajas? Dentro del proceso estamos con gestión de recursos humanos. Puntaje promedio de respuestas de empleados. En este caso hace una encuesta de satisfacción interna la empresa. Entonces hace una encuesta de satisfacción interna y espera que por lo menos cuando habla de su grado de satisfacción global, también indagan distintos puntos, dice, bueno, en términos generales, en cuanto a tu grado de satisfacción trabajando en esta organización, obviamente encuesta anónima, para poder tener realmente una devolución lo más sincera posible, apunta que sea por lo menos mayor a 7, ese puntaje, 7 sobre 10. Nuevamente, si vemos que las respuestas después son por encima de 8, 9 y demás, bueno, ir subiendo esa meta, ¿no es cierto? Promover las mejores prácticas y una cultura de mejora continua, este es otro de los objetivos que tiene definido. Está muy vinculado al que les conté recién de las peticiones resueltas en cuanto a las acciones de mejora. Cantidad de hallazgos resueltos. En esta empresa, en vez de hablar de peticiones o entidades, se habla de hallazgos. Bueno, a medida que van surgiendo estos hallazgos, que son, como lo dice su palabra, hallazgos que van surgiendo para mejorar dentro de la organización, se va registrando, ¿no es cierto? Bueno, se registra un hallazgo, otro hallazgo, otro hallazgo. ¿Cuántos de esos están resueltos dentro del proceso de mejora continua, ¿no? Como meta tienen el 100%, en determinados periodos apunta a tener el 100% de esos hallazgos resueltos. No se tiene siempre todos los hallazgos resueltos, que se entienda, ¿no? 100%, sino decir, bueno, si en el primer semestre
del 2021 definieron y detectaron una cantidad de hallazgos, supongamos que haya registrado esta empresa 15 hallazgos, por decirle un número, bien, ese primer semestre, al día de hoy, que se está evaluando tantos meses después, esos 15 deberían ya estar resueltos. Pero en el día de hoy la empresa sigue detectante, levantando hallazgos, ¿no es cierto? O a partir de una auditoría interna o de encuestas de satisfacción de distinto, va teniendo esto de estar en contacto